Estimado compañero, tengo un cordial saludo de parte del grupo número 4 del curso de ventilación de minas de la Universidad Nacional de Ingeniería. En esta oportunidad vamos a hacer el tema de Hardy-Cross, el método de balance de caudales. Los integrantes son Aguirre Quispe Miguel, Curi Guayna Renzo, Muñoz Hoyos Nelson, Ortiz Abanta Wagner y el que les habla, Huerta Espinosa Peter. Sin mayor preámbulo, sigamos con la presentación. Una breve introducción que podemos dar es: esta técnica se ha encontrado la más amplia difusión en redes de ventilación. Es una técnica iterativa que consiste en un flujo de aire Q que pasa a través de un conducto de resistencia R, el cual cumple con la relación que ya hemos venido estudiando, en donde H es igual a la resistencia por el caudal al cuadrado, sabiendo que H es la caída de presión o la pérdida por cabeza. Bueno, la declaración del método. Este método, a diferencia del método por balance de cargas, consiste en mantener la carga equilibrada alrededor de cualquier circuito a lo largo del análisis, en cuyo caso el caudal en las uniones se equilibra mediante una corrección sucesiva. Para ello podemos asumir una serie de cargas en todo el sistema y calcular el caudal en cada conducto correspondiente a las diferencias de carga. Es decir, para ello se asume una serie de cargas en todo el sistema y se calcula el caudal en cada conducto, en base a la fórmula ya dicha, en donde si la despejamos, el caudal sale como la raíz cuadrada de la diferencia de pérdida de cabeza entre la resistencia de cada conducto. Además, los excesos y diferencias de caudal que hay en las uniones de los conductos se eliminará por distribución sucesiva en las entradas o en salidas del sistema. Para una mayor explicación haremos un problema aplicativo para que ilustre mejor el método. A continuación, quien les habla es Wagner Ortiz, y prosiguiendo con la exposición, presentaré la aplicación del método que estamos desarrollando, que es el de balance de caudales, así como también daré a conocer el procedimiento para la resolución de esta aplicación. La aplicación nos menciona lo siguiente. En el problema que analizaremos, en la siguiente figura, tenemos que para la elevación en la entrada se asume que es de 100. Como ya se mencionó anteriormente, en este método se asumen cargas en el sistema y, a partir de ellas, se calculará el caudal en cada conducto. Es por ello que estamos asumiendo dicho valor. El flujo de la salida tiene lugar en un punto como se muestra. Esto será presentado en la siguiente diapositiva. Se supone que en cada tubería del sistema, la pérdida de cabeza es igual al cuadrado de la cantidad que fluye. Esto podemos observarlo en la siguiente expresión, en la cual la pérdida de cabeza guarda relación directa con el caudal al cuadrado. Esta figura nos muestra los datos entregados, en el cual se asumió una elevación de entrada con un valor de 100 y una elevación de salida con un valor de 0. A su vez nos dicen que todas las resistencias son las mismas. A continuación detallaré el procedimiento que vamos a desarrollar en la resolución de esta aplicación. Como primer punto tenemos que se debe asumir cabezas arbitrariamente para la entrada y salida. Como ya detallé anteriormente, se asumió para la entrada un valor de 100 y para la salida un valor de 0. A su vez, se debe suponer cabezas en otras intersecciones tan cercanas como sea posible. En el segundo punto, nos menciona que se debe calcular el flujo utilizando la siguiente fórmula. Q igual a la raíz cuadrada de H sobre R. Como bien sabemos, la pérdida de cabeza es igual a la resistencia por el caudal al cuadrado. Y si despejamos el caudal, obtenemos esta expresión mostrada.
Como tercer punto tenemos que se debe calcular el exceso o la deficiencia del flujo en cada unión. Y debo remarcar lo siguiente, que esto debe ser con excepción de la entrada y la salida. En el cuarto punto, se debe distribuir estos excesos o deficiencias de los conductos que se conectan en cada unión en proporción inversa a R igual a NRQ a la N-1, en el que, para nuestra aplicación, el valor de resistencia R minúscula es igual a 1 y el valor de N es igual a 2. Los flujos se distribuyen en proporción a 1 entre RQ, donde Q es el flujo o caudal ya calculado. En el quinto paso, nos menciona que se debe transmitir en los conductos que conecta cada unión, con excepción de la entrada y la salida, los flujos distribuidos desde uniones adyacentes. Esto nos permitirá encontrar nuevos valores de excesos o de deficiencias. Como sexto paso, nos menciona que se debe distribuir los nuevos flujos desequilibrados y repetir a la convergencia, determinando así, de esta manera, la cantidad relativa de la entrada total que fluye en cada conducto. A continuación, continuaremos con la resolución de la aplicación. Un saludo con todos, mi nombre es Nelson Muñoz Hoyos. Continuando con la exposición, vamos a pasar a lo que es el desarrollo de los pasos del procedimiento para la aplicación que estamos estudiando. Como primer paso hemos dicho asumir cabezas arbitrariamente para la entrada y la salida. En este caso supongamos la entrada en este punto, ¿sí?, como 100 y la salida en este otro punto como 0. Suponga cabezas en otras intersecciones tan cercanos como sea posible. Estos valores los vamos a remarcar en círculos. Aquí, como se puede ver, valores de 75, valores de 50 y de 25 en cada una de las uniones. Ahora vamos a pasar a calcular el flujo o flujo relativo. Esto lo vamos a poder realizar con la ayuda de la ecuación de la caída de la pérdida de presión o caída o pérdida de cabeza, ¿sí?, que sabemos que es igual a RQ cuadrado. Si despejamos el caudal, obtenemos esta expresión que tenemos aquí, la raíz cuadrada de H entre R, y es lo que vamos a utilizar para hallar los caudales en cada uno de estos ramales. Tenemos en este caso de 100 a 75 una pérdida de 25 y una resistencia que hemos considerado de 1, ¿sí?, obteniendo un caudal de 5. Y lo mismo vamos a obtener en cada uno de los ramales. Muy bien. Ahora, pasando al siguiente paso. Muy bien, tenemos acá que ahora vamos a vamos a calcular el exceso o la deficiencia del flujo en cada unión, ¿sí? ¿Cómo vamos a hallar eso? Pues vamos a analizar el caudal, ¿sí?, en cada uno de los nodos. Vemos que aquí tenemos un ingreso de 5 para este nodo, pero hay una salida de 10. Eso quiere decir que tenemos un caso de deficiencia de 5 para el caudal. Por convención de signos, para deficiencia lo denotaremos con negativo y para exceso con signo positivo. Ahora, ¿cómo distribuyo estos excesos o deficiencias en los conductos que se conectan a dicha unión? Pues lo haremos en relación inversa a 1 sobre RQ, ¿sí? Como vemos, si consideramos que la resistencia en esto era 1 y 1, este conducto al ser de doble longitud va a tener una resistencia de valor 2. Al igual que en circuitos eléctricos, recordamos que la corriente eléctrica tiende a ir por donde hay menor resistencia. Lo mismo va a ocurrir acá en este caso. El flujo de aire va a procurar ir de mejor manera por donde haya menor resistencia. Si la resistencia acá es el doble que en estos dos, pues podemos entonces notar que si 5 es lo que estoy acá, lo que tengo como deficiencia, entonces por acá habría
un valor de 2, un valor de 2 y un valor de 1 para el caudal, ¿sí? Esto se hace para distribuir, entonces en este caso, la deficiencia en los conductos que se conectan en esta unión. Y lo mismo vamos a analizar en cada uno de los otros casos, ¿sí? Si analizo en este punto, veo que tengo un ingreso de 10, pero tengo una salida de 5. ¿Eso qué me quiere decir? Que hay un exceso de 5 para el flujo. ¿Y cómo lo distribuyo? Pues de la misma manera, ¿sí? Acá por este lado tengo una resistencia de 2 y por acá de 1 y de 1. Por lo tanto, voy a obtener por acá una distribución de estos excesos de 2, 2 y 1, ¿sí? Cuando se trate de eficiencia, recordar que se va a representar mediante un flujo ingresando, y para cuando se trate de exceso van a ser salientes, ¿sí? De los cuadrados remarcados, ¿sí? Los otros dos casos son semejantes a los dos primeros que acabamos de ver. Ahora, en esta parte de aquí donde dice distribución de radios, es lo que hice al inicio, ¿sí? Cómo distribuir los excesos o deficiencias de flujo, ¿sí? En los conductos que entran en este nodo, ¿sí? Recordar que dije que era en proporción inversa a 1 sobre RQ, ¿sí? 1 que es la resistencia, 1, 1 para acá, y en este caso 2 la resistencia para este otro conducto, ¿sí? Y bueno, Q que era toma el valor de 5, 5, ¿sí? Ahí está. Esto nos va a ayudar a hallar la proporción, ¿sí? Que van a tener estos flujos, ¿sí? Muy bien. Vamos también a distribuir los nuevos flujos desequilibrados y repetir la convergencia, determinando así la cantidad relativa de la entrada total que fluye en cada conducto. Entonces, si yo quiero hallar el nuevo exceso o la nueva deficiencia, pues voy a revisar los conductos adyacentes a este y cómo influyen, haciendo hincapié en que la entrada y la salida no se debe tomar en cuenta. Por tanto, si cojo esta unión, la salida no la voy a tomar en cuenta, pero sí esta parte que veo que tiene un cuadrito de 0. ¿Eso qué quiere decir 0? Que no tiene ni exceso ni deficiencia. ¿Por qué? Porque tengo un ingreso de 10 y tengo salida de 10, por lo tanto no hay exceso ni deficiencia de flujo. Entonces, ¿esto cómo aporta para este lado? Que ya se equilibró aquí. Aporta con 0. Pero ¿qué pasa con este conducto adyacente por este otro lado? Veo que tiene un ingreso de 1, ¿sí? Si es un ingreso entonces de 1 para este lado, eso será que un exceso de flujo, ¿sí? ¿Y cómo se representa un exceso de flujo? ¿Cómo se distribuye este exceso? Saliente, ¿cierto? Muy bien, entonces con flechas salientes de recuadro. ¿Cómo está la proporción de estos flujos? Recordar que se hace en relación inversa a 1 sobre RQ, ¿sí? Punto 2 para la resistencia de 2, punto 4 y punto 4 para las resistencias de 1 y de 1. Y así como hemos hallado para esto, podemos hacerlo para esto de acá, que también es un exceso como vemos, o para lo de aquí, o este recuadro. Para esto de aquí, ¿cómo lo vemos? Pues analizamos acá este conducto adyacente, bueno, que conecta la salida y que no se va a tomar en cuenta, como ya lo mencionamos anteriormente. Esta otra unión le aporta en 0, ¿por qué? Porque no presenta ni exceso ni deficiencia a este. Y por este otro lado vemos que aquí hay un flujo de 1 en sentido antihorario, ¿sí? Que ¿cómo afectaría esto que ya se equilibró? Pues sería saliente, ¿verdad? ¿Y eso qué va a ser? Va a ser una deficiencia. ¿Cómo se representa la deficiencia? Mediante flechas dirigidas entrantes a la casilla, ¿sí? Recordar que esta proporción siempre va a estar en la razón de 1 sobre RQ. Bueno, y esto es el procedimiento que se va a repetir. Y esta gráfica ya nos muestra la distribución, bueno, 3 distribuciones de flujo, ¿sí? Acá. Esta sería la primera. Luego la segunda, que es cada vez más lejos del centro, ¿sí? Y una tercera, que es la que está en los bordes.
Bueno, esta gráfica corresponde a lo que es distribución de caudales en red simple por el método de balance de caudales. Doy el pase a mi compañero que va a continuar con la exposición. Buen día a todos, mi nombre es Renzo Alexis Curihuayna. Continuando con la presentación, voy a hablarles sobre los tipos de problemas más comunes encontrados en redes. Estos tipos de problemas presentan diversas formas y se presentan en sistemas que llevan agua o aire. En la figura podemos apreciar un problema común en donde se tiene un punto de entrada y un punto de descarga. En este tipo de problema debemos determinar la distribución del flujo y la variación de la cabeza o pérdida de presión en la red. Este problema representa la aplicación más elemental del método de equilibrar cabezas. También puede resolverse equilibrando sus flujos. En la figura B podemos apreciar un tipo de problema en el que se tiene varios puntos de entrada y varios puntos de salida, dado un flujo fijo. El problema es prácticamente el mismo que se acaba de comentar. Se resuelve más convenientemente equilibrando cabezas que equilibrando flujos. Ahora, en esta figura podemos observar un tipo de problema en el que se tiene varios puntos de entrada y varios puntos de salida a elevaciones fijas. En este problema se debe determinar su flujo total y su distribución. Estos tipos de problemas se pueden producir en el estudio del flujo de sistemas de depósitos. Esto puede ser resuelto directamente por el método de balance de flujos de Hardy-Cross. Continuando con la exposición, les habla Aguirre Quispe Miguel. En la siguiente figura, dadas las cabezas en varios puntos de entrada y salida, la relación de la cabeza con el flujo en varios puntos de salida. Este problema puede reducirse al problema que acaba de afirmar, imaginando que en cada punto de salida se conecta un tubo o un conductor adicional. Esta tubería de descarga imaginaria debe tener tal resistencia que para una unidad de flujo, la pérdida de cabeza sería la misma que para el flujo de unidad a través de la salida. En la figura siguiente, dadas las cabezas en ciertos puntos de afluencia o flujo, se tiene que, independientemente de la cabeza, en los otros puntos. Las conclusiones del presente trabajo serían: en problemas tan complejos como los que acabamos de exponer, parece claro que el método de distribución de los flujos tiene muchas ventajas. La resolución de problemas por el método de balance de cargas es mucho más sencillo que el método realizado por balance de caudales. Este método iterativo permite balancear los caudales mediante corrección sucesiva. Además, al aplicar el método de distribución de los flujos, los puntos de flujo fijo no deben considerarse como aberturas en las que el agua puede extraerse o succionarse en el sistema. Muchas gracias.